Saludo cordialmente a nuestro siguiente invitado, Pablo Medina, profesor universitario, politólogo, esta mañana también haciendo un análisis de los contenidos del debate presidencial. Con Alfredo estábamos enfocados más en la parte de la comunicación política, dado que es su área de especialización, pero con nuestro invitado, Pablo Medina, en su calidad de profesor universitario, politólogo, pues justamente vamos a hacer una lectura y una proyección de lo que podría ya ocurrir y suceder en los siguientes días, el análisis del post-debate, justamente desde la política. Un gusto, Pablo, saludarle en esta mañana. Bueno, y empiezo preguntándole su evaluación en términos generales de lo que vimos los ecuatorianos en el debate entre Luisa González y Daniel Noboa. Sea usted bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. El debate de anoche yo creo que deja un sinsabor. La gente creo que es de opinión generalizada el que fue un debate sin mayor confrontación, pero también sin mayor contenido. Sin mayor contenido en el sentido de que si bien los candidatos repitieron fórmulas ya presentes en sus programas o aclararon algunos temas, por ejemplo, se centraron en el tema de que ambos candidatos van a sostener la dolarización. Daniel Noboa, de alguna forma, cuando se tocó el tema de seguridad social, se contradijo un poco en esta posibilidad de ampliar el tiempo de trabajo antes de acceder a la jubilación. Es decir, dieron algunos detalles, algunos matices, repitieron lo que ya tienen en sus planes de gobierno. En ese sentido, no hubo mayores novedades. No hubo mayores novedades. La novedad quizá es que a diferencia de lo que ocurrió en el debate anterior, en este caso la candidata González fue mucho mejor preparada, fue con un discurso técnico, con datos, tenía idea de lo que decía su plan de gobierno. En el anterior debate, no sabemos si por estrategia o por desconocimiento, pero ella se centró en intentar posicionar un eslogan de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Quizá también fue un poco de estrategia, es decir, cuando tienes 7 candidatos participando en un debate, no hay mucha capacidad de discusión sobre tu plan. Entonces fue con eso, a mi juicio le salió muy mal porque se sintió que no sabía de lo que estaba hablando. Ahora sí, ahora ella fue con datos. De hecho, es interesante, en las 2 o 4 primeras intervenciones más o menos se toman la lección. Él le pregunta si es que tiene idea de cuál es el indicador con el que se mide el precio del barril del petróleo ecuatoriano, y ella le pregunta sobre si sabe cuál es el déficit habitacional en el Ecuador. Es decir, se tomaron la lección más o menos para decir, bueno, ambos sabemos de lo técnico, sigamos discutiendo. Entonces, fue interesante en ese sentido. Quizá el mensaje también que intentó posicionar Luisa González al inicio fue el de lo técnico no basta. Fue muy interesante, porque si bien fue muy preparada en lo técnico, yo creo que quiso posicionar no solo se necesita lo técnico, se necesita lo político. Y esto lo repitió unas 2 o 3 veces, a lo cual Noboa repitió, bueno, pero usted igual parece que le importa lo técnico, porque me está respondiendo en términos técnicos. Claro. Entonces había esta idea de Luisa González intentando decir, yo también puedo ser técnica, pero eso no basta, necesitamos lo político. No sé si es que el mensaje terminó de calar, pero asumo que era parte de su narrativa. Conforme fue avanzando el debate, yo creo que Daniel Noboa no tuvo un peor desempeño que el primer debate. He visto muchos análisis, opiniones que dicen que le fue peor que en el primer debate, o sea, que desmejoró. Yo no creo, yo creo que Daniel Noboa es el Daniel Noboa del primer debate, pero el Daniel Noboa del primer debate contrastó con todo lo demás, contrastó con la confrontación propia del primer debate, con los ires y venires entre Luisa González, Otto Sonnenholzer y Jan Topic, y Daniel Noboa se había mantenido un poco hacia atrás, un poco técnico, digamos. Ahora eso repitió, pero ya no llamó la atención. ¿En qué medida, Pablo, a usted le dejó quizá un poco más tranquilo, más consciente de lo que veremos en un eventual gobierno de Daniel Noboa o de Luisa González, el tratamiento de los grandes temas que demandan los ecuatorianos, lo vinculado con la seguridad, la economía, las políticas sociales y otros temas que fueron abordados especialmente en ese orden la noche de ayer? Digamos que en la gran mayoría de temas no hubo, insisto, novedades, se mantuvieron en un nivel muy general. Cuando entramos, por ejemplo, en temas de seguridad, ambos hablaron de mano dura. En un caso, Daniel Noboa se enfocó en mano dura más empleo, Luisa González en mano dura
más política social, más integral quizá que Daniel Noboa, pero no avanzaron mucho más. Yo creo que el real desafío, y quizá en la última parte fue donde se plantearon preguntas interesantes, aunque lastimosamente los candidatos también las evadieron o dieron un poco de respuestas generalistas, es cómo lo van a hacer políticamente y financieramente. Ujú. Finalmente, yo creo que ambas candidaturas cuentan con un equipo de planificación importante. En el caso de Luisa González, con un equipo de planificación que además gobernó el país durante 10 años, entonces tiene amplia experiencia en cómo gestionar lo público. En el caso de Daniel Noboa, quizá no tiene la experiencia de gestión de lo público, pero seguramente tiene un grupo de tecnócratas que es quien le permite responder de alguna forma en términos de política pública con solvencia. Ahora, el problema no es ese, el problema no es la planificación y las ideas, el problema es que una vez que asumas del gobierno, tienes 16 meses y medio más o menos para ejercer tu mandato, tienes muchísimos problemas, tienes problemas de financiamiento para hacerlo y además, seas quien seas, vas a tener una asamblea en contra. En el caso de Daniel Noboa, con un bloque de 53 asambleístas de Revolución Ciudadana que probablemente van a estar en una oposición férrea, y en el caso de Luisa González, con todos los que no sean 53 asambleístas y tengas que ir a negociar uno por uno. Nosotros sabemos que para utilizar una jerga de mercado cuesta más al menudeo, es decir, al no tener cómo acercarte a una bancada en oposición, tienes que ir uno por uno y llegar a acuerdos uno por uno. Lo mismo respondió Daniel Noboa, lo que da cuenta también un poco de quizá una suerte de inexperiencia en el trabajo político, porque dijo, bueno, llegaremos a mayorías puntuales. Las mayorías puntuales son muy costosas a nivel político, y aunque Daniel Noboa ha sido asambleísta y él se jacta en alguna medida de haber logrado pasar proyectos de ley con más de 100 votos, en realidad él solo ha presentado 2 proyectos de ley en su vida, igual que Luisa González. En ambos, Daniel Noboa tiene uno aprobado y uno en trámite, Luisa González tiene 2 en trámite. Él seguramente ha ayudado a gestionar proyectos de su mesa, la mesa de la asamblea en la que pertenecía, su comisión especializada, perdón. Pero claramente otra cosa es ser sobre el que van a estar opuestos el resto. Daniel Noboa en la anterior legislatura era un asambleísta más que no representaba un riesgo ni para Revolución Ciudadana, ni para los socialcristianos, ni para Creo. Ahora sería el presidente de la República y en ese caso probablemente va a tener a la Revolución Ciudadana en contra. Entonces, Claro. esas cosas, el cómo gestionar políticamente su gobierno en tan corto tiempo, eso es algo sobre lo que ninguno de los dos se ha referido y yo creo que los dos van a tener fuertes desafíos. Ok, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Pablo Medina Pérez, nuestro invitado a esta hora de manera virtual. Así que para las personas que nos están siguiendo también, si es que quieren seguir opinando sobre lo que fue el debate, bienvenido a los comentarios, sean de lado y lado, por supuesto, con respeto. Los vamos a leer mientras continuamos en esta conversación con nuestro invitado, politólogo, profesor universitario, Universidad San Francisco de Quito. Pablo, si analizamos el contexto en el que se desenvolvió este debate, en un momento muy complejo, faltando apenas 2 semanas para el proceso electoral de este 15 de octubre, ¿cómo lo analizaría usted? ¿Cree que llegaron, digamos, posicionados en la parte política de los temas que iban a tratar frente al público, frente al electorado? Les faltó información en cuanto tiene que ver al contenido y sobre todo al manejo, al cómo lo harán, el manejo del Estado en su conjunto de la cosa pública. Es un tema bastante complejo que hay que entenderlo y hay que saberlo procesar, Pablo, porque no es cuestión de decir, bueno, yo llego por más preparación que tenga, sea el uno, sea el otro, y empiezo a gobernar un país. Hay muchos elementos que entran aquí en juego, lo corto del periodo, lo que usted muy bien señalaba, el hecho de que tendrá una asamblea tal vez con un bloque muy pequeño frente al resto de agrupaciones políticas, al hecho de llegar con profesionales capacitados para manejar la cosa pública, etcétera, etcétera. ¿Cómo vio usted el momento en el que llegan los candidatos y si los vio usted realmente empoderados frente a lo que esperábamos la noche de ayer? A ver, primero, en términos contextuales, llegan a 14 días de las elecciones, no llegan a convencer a los convencidos, es decir, el bloque duro del correísmo va a votar por el correísmo, el bloque duro anticorreísta va a votar por Daniel Noboa, ellos no hay nada que ganar ahí.
Entonces yo lo que creo es que ambos intentan aproximarse a un electorado indeciso, un electorado de centro, no necesariamente centro-derecha, centro-izquierda, sino un electorado de centro que no necesariamente es correísta o anticorreísta, sino que busca un o una presidenta que solucione los problemas. Es a ese electorado al que intentan llegarle. Y llegan como cuando en una final de fútbol o en una eliminatoria los dos equipos quieren asegurarse de no perder. No necesariamente de ganar, pero no, de no perder. Entonces, hay mucho tino, hay mucho tacto. A veces Luisa González intenta picarle a Daniel Noboa con el tema de la corporación Noboa. Daniel Noboa insinúa cosas sobre el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero ninguno se salta al cuello, por decirlo de alguna forma, porque están intentando apelar a un electorado que probablemente no va a elegir en función del correísmo y el anticorreísmo. Es otro tipo de electorado al que quieren llegar. Quieren convencer a los que no están convencidos. ¿Cómo se convence a esos que no están convencidos? Con una posición mucho más técnica, mucho de centro, mucho de no disputa, no. Esa gente probablemente está harta de la confrontación dura, del que se manden al diablo, porque el que quiere que se manden al diablo son los que están un poco más hacia los extremos, y esos ya van a votar o por Daniel Noboa o por Luisa González según corresponda. Así llegan, ese es el contexto. Ahora, para convencer a ese electorado, tú también necesitas demostrar solvencia. Parece que técnicamente la tienen a nivel de planificación, pero a nivel de ejecución, uno puede pensar que más o menos, así a un cálculo bastante grosero, un cálculo grosero pero conservador, uno necesita entre ministros, viceministros y subsecretarios al primer día de gobierno, algo así como 380 personas. 380 personas que sepan de los sectores específicos, que sepan de ejecución presupuestaria y que sepan de gestión política, es decir, no pelearse con las otras organizaciones políticas, no pelearse con los sectores sociales, que sepan equilibrar. ¿De dónde va a salir esa gente? Esa es una gran incógnita. En el caso de Luisa González, la probabilidad es que salgan de Revolución Ciudadana. Ahí hay digamos, un semillero de funcionarios públicos que estuvieron en el gobierno durante 10 años y en los últimos 6 años probablemente han estado cerca de gobiernos locales. Entonces, uno podría identificar algunos cuadros. En el caso de Daniel Noboa, más allá de lo que él ya ha anunciado, es muy difícil saber de dónde va a salir esa gente. Y entonces tú puedes tener unas ideas brillantes, muy, muy buenas, muy planificadas, incluso podrías conseguir financiamiento, que ya está difícil, pero supongamos que lo logras, necesitas gente que lo sepa hacer. Que no te pase lo que le pasa al gobierno del presidente Lasso en materia de seguridad, en donde en la peor crisis de la historia devuelve presupuesto porque no sabe cómo ejecutar, porque no tiene ejecutores. Entonces, esa es una crisis enorme, sobre todo si piensas que tu gobierno va a durar un poco más de un año, 16 meses y medio más o menos. Entonces, eso es de lo que tienes que convencerle a este grupo que probablemente vote nulo si es que no le convences, o que está intentando ver y dice, bueno, miren, si es que Luisa González me ofrece que me va a arreglar el país y creo que tiene mejores posibilidades, voto por ella sin ser correísta, o yo sin ser anticorreísta, ni mucho menos, si es que Daniel Noboa parece que es mejor, voto por él. Es a ese electorado al que yo creo que los candidatos van a apelar, y en estos 14 días, 13 días de campaña que quedan, ellos seguramente se van a estar moviendo, intentando capturar a ese sector sin alienar a sus coidearios más duros. Permítame justamente, Pablo, y ya para ir cerrando esta conversación, elementos que usted considera que serán clave durante estos 13 días. Por un lado, este post-debate que se va a cumplir a partir del día de hoy, ya arrancando la semana. Seguramente usted tendrá la posibilidad con sus estudiantes de conversar y hacer un análisis desde la política de lo que fue el debate entre Luisa González y Daniel Noboa la noche de ayer. Pero en cuanto tiene que ver a la última etapa de esta campaña, los estudios de opinión y también lo que usted mencionaba, estos diversos modos que tendrán cada uno de los candidatos para convencer al electorado durante lo que resta, ¿qué diría yo? Semana y media prácticamente hasta el fin de la campaña electoral. A ver, yo creo que el post-debate no nos va a tomar mucho tiempo. Como dije, el debate normalmente se mantiene en el imaginario de las personas cuando hay sorpresas. Cuando Daniel Noboa llegó a la segunda vuelta, por supuesto que el post-debate fue importantísimo. Yo creo que el post-debate no va a llevar mucho tiempo. Seguramente
va a haber, digamos, Revolución Ciudadana va a intentar sacarle partido, porque claro que es mucho más posicionable alguien que lo hizo mal, ahora lo hizo bien, a alguien que lo hizo regular, ahora lo volvió a hacer regular, o alguien que lo hizo bien, lo vuelve a hacer bien. Es decir, no hay novedades con Daniel Noboa, Ujú. hay novedades con Luisa González, es decir, de ahí yo creo que Revolución Ciudadana puede posicionar y puede utilizar más el debate de lo que puede utilizar Daniel Noboa, pero aún así yo creo que no se va a mantener mucho en la mente en estos 13 días. En estos 13 días probablemente tengan que hacer más esfuerzos, insisto, por una parte, consolidar la fuerza, es decir, mostrar fuerza. Luisa González probablemente regrese a Manabí, regrese a los bastiones de la Revolución Ciudadana para asegurar esos votos y mostrar fuerza. Y por otra parte, quizá coqueteos eventuales con ese centro. Yo creo que en el caso de Daniel Noboa se encuentra un poco más confiado, ojalá y eso no termine yendo en detrimento de sus números. Primero porque todas las encuestas le dicen que está a unos, bueno, hay varias cifras, pero que está a la cabeza. Y confía un poco en el descontento y en el anticorreísmo. Ahora, lo que sí podemos ver es que poco a poco el correísmo-anticorreísmo, si bien sigue siendo el clivaje decisor en segunda Ujú. vuelta, en primera vuelta vemos que no hay descontento con esto. Es decir, la gente ya empieza a pensar en prefiero que me den soluciones, ya no si es correo o no. Ok, Pablo, y la última pregunta. ¿El debate, desde su punto de vista y su análisis, puede cambiar el curso de la elección o no? Con lo que se vio. Yo no creo que cambie el curso de la elección, honestamente, me parecería poco probable. Seguramente jala a ese sector intermedio a un lado o a otro, pero yo creo que es difícil que el curso de la elección, en este caso, sea definido por el debate. Probablemente veamos si es que hay algún otro evento en los próximos 13 días que sea más definitorio. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha entregado esta mañana. Néstor, siempre un gusto. Gracias, un buen inicio de semana para nuestro invitado, Pablo Medina Pérez.